Sí, campaña y pandemia, ¿no? Un poco sobre eso estuvimos sobrevolando desde temprano. Y, y bueno, hablábamos sobre el enojo o sobre el tono del presidente ayer. Yo quiero aclarar, no creo que se haya enojado para armar por una cuestión electoral. Estaba hablando de que le dijeron coimero, esa fue Bullrich por el tema de Pfizer, y estaba hablando de que le dijeron envenenador, y esa fue Carrió cuando le presentó el juicio. Es decir, es un presidente que a los 3 meses de asumir tuvo que hacerse cargo de una pandemia inesperada que está muy lejos de terminar. Vemos indicios todos los días en diferentes lugares del mundo que las aperturas terminan con nuevas cepas que hacen que todo vuelva a cerrar, y así estamos desde hace más de un año. El 19 de marzo de 2020 corrió un viento ligeramente fresco que duró poco. Pensábamos en aquel momento que estábamos ante una tregua humanitaria, cuando todos los diarios titularon "Al virus lo frenamos entre todos", ¿no? Fue un día bastante clave. Y bueno, no era alocado pensar que podíamos estar ante una tregua cuando en ese momento ya veíamos los camiones del ejército salir de Bérgamo llenos de cadáveres, cuando teníamos el diario del lunes que era Europa, veíamos escenas escalofriantes. La verdad no era alocado pensar o proponer por parte del gobierno una tregua y llevar el tema de la pandemia por un costado paralelo al... bueno, ahora estamos hablando del costado electoral. En ese momento recién empezaba el gobierno, uh-huh. Las elecciones de medio término no estaban ni siquiera en el horizonte, pero ya sabemos que hay una grieta, ya sabemos que los términos, en qué términos está planteada la política en la Argentina, y no era demasiado alocado pensar que ante un imprevisto, ante una crisis tan grave, que no hacía distingos entre las víctimas, no era que se iban a morir los que pensaban de una manera y los que pensaban de otra se iban a salvar, no era descabellado pensar que sí se podía, sí se puede, pero no se pudo. No se pudo mantener eso en otro andarivel. Y yo creo que hubo un primer crack, un primer quiebre de esa primera actitud inicial de tiremos todos juntos, que de esta salimos todos juntos y después nos peleamos por otra cosa o discutimos por otra cosa, o incluso cuando llegue el momento de empezar la campaña electoral del 2021, lo hacemos de otra manera, que tomamos otros ejes. Eso no se pudo hacer porque yo creo, esto es una opinión, yo empecé a notar cambios bastante bruscos en términos de cómo se paraba la oposición frente a la gestión de la pandemia, 2 o 3 meses después, más o menos por julio del 2020, el New York Times incluyó a la Argentina entre los 3 países de la región que mejor estaban manejando la pandemia. Yo creo que ahí les cayó una ficha y dijeron no podemos dejar que este tipo maneje bien la pandemia porque nos va a ganar las elecciones. Con lo cual ahí hubo un cambio. A partir de ese momento empezaron los ataques ostensibles, los ataques disparatados, los ataques irracionales, que bueno, son los que seguimos viendo hasta hoy, ¿no? Que incluyeron la denuncia por envenenamiento, porque, digamos, no me quiero olvidar, en ese momento, incluso cuando el New York Times sacó esa noticia que le debe haber caído mal al hígado a varios de Juntos por el Cambio, ver que había una gestión que estaba siendo, se decía, ejemplar en aquel momento.
Porque además esa etapa salió el día antes de la cuarentena, de la primera cuarentena, la única verdadera. La única cuarentena verdadera que hubo fue la primera, la de julio del 2020, cuando todos salíamos con la bolsita a la verdulería, donde no se podía, y no había violaciones a las restricciones o políticas de cuidado, como se llamaron después. Esa fue la única que se respetó. Las demás, como la de ahora, vemos que no se cumplen, y vemos que no se cumplen sobre todo en los distritos manejados por Juntos por el Cambio, tanto en los distritos de la provincia de Buenos Aires que maneja Juntos por el Cambio, como en las provincias que maneja Juntos por el Cambio, como en la ciudad de Buenos Aires que maneja Juntos por el Cambio. Es decir, ha habido un boicot a las políticas de cuidado. Ese boicot a las políticas de cuidado, del hecho de que ninguno de esos dirigentes se mostrara vacunándose, y acá entramos en otro rubro, haciendo como una pequeña historización de cuál fue la relación entre las diferentes fuerzas, entre estas dos fuerzas políticas, desde que empezó la pandemia. Cuando salieron los diarios todos juntos, a esto lo frenamos todos juntos, y había cierta racionalidad en esa primera cuarentena, que se respetó, que se cumplió, etcétera, no existían las vacunas todavía. Hubo un gran quiebre cuando aparecieron las vacunas y empezaron los lobbies. Entonces ahí empezó otra modalidad de la oposición, ya con la camiseta de Pfizer puesta, descaradamente puesta, porque encima la primera vacuna que entró fue la Sputnik, ¿no? Ahí vino la denuncia por envenenamiento, y ahí me parece que entraron a jugar también, no es solo Juntos por el Cambio, sino sus eternos socios internacionales, socios les digo por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero sabemos que tienen vínculos con embajadas, con fondos buitres, y si no lo tienen ellos, lo tiene Clarín, que es lo mismo. Entonces, a partir de que empezaron las vacunas empezó otra relación entre la oposición y el oficialismo, porque había intereses que estaban defendiendo, y había también, empezaron ahí a articular con la ultraderecha. Hasta ese momento podíamos pensar, bueno, es dudoso, se puede discutir, pero que estábamos ante una derecha radical, en términos, o sea, pensando en Juntos por el Cambio. A partir de que existieron las vacunas y hubo plata en juego, hubo negocio en el medio, me parece que comenzó la articulación con las ultraderechas, con los libertarios, con los negacionistas, con los antivacunas, con los expertos y Milei, que están ahora también articulando de alguna manera, ver a qué tren de Juntos por el Cambio se suben en las próximas elecciones, los comunicadores que toman cloro, bueno, todas esas cosas que ayer, por ejemplo, me metí en Google y no sé qué busqué de COVID, y me aparecieron preguntas frecuentes. La segunda pregunta más frecuente es ¿cuándo se vence la Sputnik, la primera dosis de la Sputnik? Es decir, es una pregunta mediática la que hace la gente. Ahí vos ves el rebote que tienen todos estos repetidores de los panelismos, que no son tampoco de Clarín, son de vasallos de Clarín, son de subalternos de Clarín, que le hacen están todos con el mismo discurso, que realmente hay que ser mala gente tenemos más de 88.000 muertos, ¿no? Hay que ser mala gente para estar especulando. A algunos ni se nos habrá pasado por la cabeza. Por eso a mí me parece que inevitablemente la campaña electoral va a tener cruzada a la pandemia en el medio, pero que no fue la propuesta del oficialismo tener a la pandemia como caballito de batalla electoral. Necesariamente lo tiene que tomar si tenés una oposición que hace más de 1 año y medio que te está boicoteando toda la gestión de la pandemia, no queriendo asumir que las vacunas sirven, no fotografiándose con las vacunas o vacunándose afuera o diciendo que es una gripe, como dijo Macri el otro día, rectificándose porque alguien de Clarín le avisó que se había ido demasiado al tacho, con una mujer como Carrió que te hace una denuncia por envenenamiento, con una diputada que te dice ya estamos cerca de 3 veces 30.000, ahora resulta que eran 30.000, después que dijeron, se pasaron 4 años diciendo que eran 7.000, ahora son 30.000 y lo triplican, ¿no? Porque también ya sabemos hace mucho tiempo que tienen en mente y lo deslizan cada tanto,
hacerle cargo al presidente de los muertos de la pandemia, que ellos mismos se ocupan de números que ellos mismos se ocupan de engrosar, boicoteando todas las políticas de cuidado que propone el gobierno, judicializando el DNU. Digamos, también otro gran quiebre en esta relación fue cuando Larreta decidió judicializar el quiebre, y la gran sorpresa fue que tomaran realmente, y si va a seguir siendo una gran sorpresa porque no se van a bajar de ahí, que tomaran a la educación como un, también como, no pueden decir que están tomando como eje el boicot a la pandemia, obviamente. Entonces, ¿qué dicen? Que tienen, que están defendiendo la educación y el bolsillo de los argentinos. Ellos, defendiendo la educación y el bolsillo de los argentinos. La frase, que es hasta un tema, hay varios temas ya, te la debo, que se convirtió como en una frase que circula por la Argentina. Macri la dijo cuando le preguntaron por un auxiliar docente que se había muerto en Mar del Plata porque le habían descontado los 6.000 pesos por un paro docente, al que ella no había adherido además, y le agarró un infarto cuando vio que le habían hecho el descuento de los 6.000 pesos, y cuando le preguntaron a Macri, presidente, por esa mujer, dijo, te la debo. Así les importa la educación. Vidal, que va de nuevo por algo, no sabe qué, pero que va de nuevo por algo, es la que dijo, a mí ningún maestrito me va a torcer el brazo. Es la que dijo, todos sabemos que la gente pobre no llega a la universidad. Es la que dijo, no voy a terminar los hospitales de La Matanza, no los voy a terminar. Esa mujer es la que ahora vienen, ¿por qué? Porque tienen todos los medios, tienen todos. Los que no estamos dentro de su órbita tenemos poca irradiación, porque no hay nadie que nos levante, porque el dispositivo de la comunicación corporativa tiene que ver no con la enunciación, sino con la réplica de la enunciación, con la irradiación de la enunciación, de que alguien dice algo y hay 600 medios que lo replican y lo irradian hacia los 4 puntos cardinales. Eso es el negocio político de la comunicación. Nosotros acá podemos decir muchas cosas, pero se queda acá, porque no va a haber nadie que nos va a levantar. A lo sumo una radio comunitaria nos va a levantar. Pero el gran negocio de la comunicación, y el otro día lo decía la vicepresidenta, en todo el mundo el tema de la comunicación concentrada es un problema, pero como en la Argentina, como Clarín no hay, y es cierto que no hay algo tan ilimitado, esta angurria de mediática tan ilimitada que le permite a esta gente de Juntos por el Cambio hacer de leitmotiv. En realidad, en los hechos lo que vemos es que están boicoteando desde un principio la pandemia, y que si los distanciamientos y las decisiones de los expertos en esto, que son, no cabe duda de que el distanciamiento es lo que funciona, porque hay 2 semanas de distanciamiento y los contagios bajan a la mitad, entonces no se puede dudar. Bueno, en la televisión insisten en consultar astrólogos para ver cómo se pueden bajar los contagios, porque los médicos le han declarado la guerra también a la ciencia, le han declarado la guerra a la medicina, le han declarado la guerra a la infectología, a la virología, a todo lo serio, porque esa gente lo que dice es lo que hace Alberto Fernández. Entonces, como no pueden darle la razón a Alberto Fernández, declaran digamos, no descreen de lo que digan los médicos, porque están convencidos, y además no están convencidos. La verdad que ellos saben perfectamente lo que pasa, pero sí han armado este caballito electoral de boicotear la pandemia por un lado, pero como no pueden decir nosotros somos los que aumentamos y engrosamos las filas de muertos, porque esa carta se la reservan para también atacar a Alberto Fernández, con lo que van es con la educación. Solamente porque tienen a Clarín de socio, solamente porque tienen más de 600 medios de comunicación que les replica cualquier disparate que dicen, una fuerza como Juntos por el Cambio, después de la expertise que tuvo con la educación, que los ha despreciado, que ha cerrado escuelas, que ha bajado el presupuesto, que ha subejecutado presupuesto, que ha cerrado universidades, que ha desfinanciado la salud pública, solamente porque tienen ese aparato mediático, pueden tomar a la educación o al bolsillo de los argentinos como caballito de batalla electoral. Así que va a ser difícil, me parece, esta campaña,
pero me parece que ya no hay manera de salir del tema de la pandemia. Ellos entraron hace 1 año y medio en eso y de ninguna manera el presidente puede, ni el Frente de Todos puede renunciar a la gestión de la pandemia, con lo cual se van a defender con uñas y dientes, y yo creo que lamentablemente, la verdad, lamentablemente no han respetado esa tregua porque la muerte les es bastante familiar.